Los pueblos prehispánicos en el occidente de México. La historia ignorada por muchos. Saludos. El día de hoy toca hablar sobre los pueblos prehispánicos del occidente de lo que hoy es México. Una zona que, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, ha sido un tanto ignorada con respecto a lo que podrían ser las zonas del centro o el sureste de nuestro país. Pero, ¿por qué? Bueno, acompáñenme en este video para así conocer la razón. Primero que nada, un poco de contexto geográfico. Sí, ya sé que en el video anterior hablamos sobre la cuestión climática de la región y los problemas que esto causaba. Y si no has visto el video, pues ¿qué estás esperando? El link está en la descripción. Pero bueno, si vemos el mapa de México a diferente escala, podemos ver que los historiadores y los antropólogos han separado el territorio en diferentes zonas, llamadas Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica, dentro de las cuales el occidente de México es algo difícil de definir, ya que en parte se encuentra dentro de Mesoamérica y en parte también dentro de Aridoamérica. No solo eso, en el panorama de culturas que podemos ver en la mayoría de los mapas sobre pueblos prehispánicos, el occidente de México es mayoritariamente ignorado, salvo por la región de lo que actualmente es Michoacán, donde se encontraba el Imperio Purépecha, un imperio que, digamos, no fue tan fácil de derrotar como en el caso de los mexicas o aztecas, pero ya llegaremos a eso. Pero bueno, salvo ellos, de ahí en más es como si el occidente simplemente no existiera. ¿Qué pueblos había, además de los purépechas, en el occidente de México? Pues la verdad es que de manera completa y lo más honestamente posible, no sabemos. No, en serio. Conocemos algunas culturas, pero no a todas. Y esto ocurre principalmente por dos motivos. El primero tiene que ver con que, a pesar de que es un territorio mucho más extenso de lo que podría ser, por ejemplo, el territorio maya, los arqueólogos han mostrado poco interés en esta zona, al considerar el desarrollo de estos pueblos marginal con respecto a los del centro del país. El segundo motivo tiene que ver con la conquista española, que a diferencia de como ocurrió en el centro y sureste, que se logró gracias a un poco de diplomacia con la ayuda de los pueblos aliados a Cortés, bueno, digamos que el conquistador de la zona de Occidente no fue tan benévolo como lo fue Cortés en su momento, aunque eso será tema del siguiente video. Pero, en honor al título de este video, tengo que hablarles de las culturas de esta zona, que, aunque pueden parecer pocas, no por ello son menos interesantes. Algunos elementos en común que habían en esas culturas occidentales eran ya desde el 1500 a.C. al 400 después de Cristo, ya saben, años más, años menos, la fecha exacta no importa. La mayoría de las culturas tenían una práctica común con respecto a los entierros, las llamadas tumbas de Tiro. Una tumba de Tiro consistía básicamente en un pozo circular de hasta 2 o 20 metros de profundidad, en el cual hasta llegar a cierta profundidad se excavaba hacia un lado o hacia varios, a fin de crear una o varias cámaras funerarias, donde se colocaban al recién difunto junto con algunas de sus pertenencias que estuvieran en vida. Sí, algo así como lo que hacían los egipcios, pero sin colocar unos prismas o triangulotes gigantes encima. Era común que en las tumbas uno pudiese encontrarse desde piezas de cerámica, esculturas que representaban la actividad del difunto, piezas de uso cotidiano y el nahual del difunto, un compañero animal que lo guiaría hacia el inframundo y lo protegería. Podían ser desde aves, víboras o preferentemente perros xoloscuincles. ¿Ven? Les digo como los egipcios, solo que estos pues eran más fans de los caninos que de los felinos, porque pues bueno, los felinos de América eran demasiado salvajes para ser domesticados. Algo curioso es que, por ejemplo,
En las ofrendas que dejaban en las tumbas, sobre todo en la zona de Colima, algunas de estas se parecen mucho a las esculturas de la cultura mochica del Perú, y este detalle es importante. Verán, entre las culturas indígenas que destacaron en el occidente, una de las más llamativas fue la cultura purepecha, ya que era muy diferente de las culturas vecinas, tanto en su lenguaje, que no se parecía en nada a las lenguas de la región, por pertenecer a una familia lingüística distinta, como en tener un desarrollo tecnológico que los mexicas no habían desarrollado en el ámbito de la metalurgia, es decir, el manejo de los metales, cosa que ellos dominaban, lo que les permitió crear mejores armas y así evitar ser sometidos por los aztecas, como si ocurrió por ejemplo con el imperio maya en ciertas zonas. ¿Saben con qué culturas indígenas tienen más parecido lingüística y culturalmente los purépechas? Pues con algunas culturas indígenas de lo que hoy es el Perú. Algunos lingüistas teorizan que esta similitud en lo que refiere a familias lingüísticas de los purépechas con las lenguas del Perú puede explicarse a que estos llegaron al territorio a través del mar, probablemente en las costas de lo que hoy es Colima y Michoacán, y que posteriormente se desarrollaron de forma particular en esas tierras, mezclándose con los nativos mesoamericanos, tomando parte de la cultura y mezclándolos con la propia. Pero, como les dije, esto no está confirmado y solamente es una teoría basada en análisis lingüísticos y algunos detalles sueltos por ahí. Pero sea cierto o no, imaginar que ello fuera posible es simplemente fascinante. Por otro lado, en lo que hoy es Teuchitlán, Jalisco, muy cerca de la zona del volcán de Tequila, existe algo que, irónicamente, para los arqueólogos pasó desapercibido por mucho tiempo. Una serie de pirámides circulares muy curiosas en lo que hoy conocemos como Huachimontones. Un asentamiento que probablemente date de entre el 400 a.C. al 300 a.C. Años más, años menos, la fecha exacta no importa, pero que es sumamente interesante dada su arquitectura tan peculiar. Se cree que Huachimontones era un centro ceremonial el cual estaba conformado por unas cuantas pirámides circulares rodeadas por patios circulares, dos espacios para la práctica de juego de pelota, un anfiteatro, algunas terrazas y edificios menores. En la zona fue posible encontrar desde tumbas de Tiro, minas de obsidiana y vestigios del desarrollo de la tecnología hidráulica y agrícola intensiva, lo cual demuestra que habían campos húmedos, diques, canales y terrazas para el cultivo, lo que indica que la zona fue bastante importante dentro de su momento histórico. Pero Huachimontones no fue el único lugar donde hubieron asentamientos humanos o donde se hicieron pirámides. Por ejemplo, en el municipio de lo que actualmente es Zapopan, en Jalisco, se encuentra una zona arqueológica de la cual se desconoce bastante, el Iztepete. En Tonalá, Jalisco, por ejemplo, también habían asentamientos humanos muy cerca de lo que hoy día es conocido como el Cerro de la Reina, en cuyos tiempos gobernaba una mujer a la cual simplemente conocemos como Sigualpili. Y así en diferentes zonas de lo que hoy es Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, afloraron distintas culturas. Algunas de estas culturas indígenas lograron prosperar pese a los españoles, tales como fue el caso de los cascanes, los huizaricas o huicholes, los coras, los pames, los otomíes, los tecuexes, los tepehuanos, entre otros que lograron sobrevivir. Por su parte, otros serían plenamente arrasados o reemplazados tras la llegada de los conquistadores españoles. Pero como ya dije, eso hablaremos en el siguiente video. ¿Cómo te imaginabas que sería la historia de los pueblos prehispánicos de esta región? ¿Hubo alguno que te sorprendiera sobre su cultura o algo en particular?
¿Has visitado o te gustaría visitar alguno de los lugares mencionados? Deja tu respuesta en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor denle un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte, filosofía, ciencia y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!